hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí el autor a los hebreos nos habla de ese lugar santísimo. Y nos habla del velo que separaba ese lugar. Amén. Es una figura que encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo. Tabernáculo que representaba el altar de Dios, el lugar del sacrificio, estaba allí, en esa tienda de campaña, que no es otra cosa más, nos dice la palabra de Dios, que es igual su diseño que el tabernáculo celestial, que el mismo trono de Dios tiene el mismo diseño. Presta atención, lo dice la palabra de Dios, el mismo diseño. Dios envió allí en el desierto todas las instrucciones para que aquel lugar fuera hecho exactamente como el Señor quería que lo hiciera. Esto está todo en la palabra de Dios. Los colores, las dimensiones, todo estaba allí, hermanos. Y tenía como ingreso a aquel lugar los atrios. Los atrios. Que hay tantos salmos que nos hablan de los atrios, de la casa de Dios. Entrar por sus atrios con alabanza, dice el salmista, con regocijo, cantadle al Señor en los atrios. Luego venía, hermanos, el lugar santo, que tenían acceso todos los sacerdotes al servicio de la casa de Dios. Estaban allí operando en ese lugar, el lugar santo. Y al final estaba el lugar santísimo. Pero había un velo que separaba ese lugar del lugar santo. Como dijimos, hay mucha simbología aquí. Hay mucho para aprender en todo esto, hermanos. Porque ese velo era como una señal de parte de Dios para la humanidad. Era como que el velo decía: detente, no puedes pasar. Ese velo de alguna manera decía: mantén distancia. No te pertenece entrar a este lugar. No puedes pasar. Todo eso estaba diciendo ese gran velo. Que luego David instruyó a Salomón cómo construir el templo, y Salomón lo hace, el templo, el gran templo de Dios, con las mismas proporciones que el tabernáculo. Y allí estaba, hermanos, el lugar santísimo y el velo. El velo. Y usted dirá: ¿pero en qué momento surgió ese velo? ¿En qué momento se colocó algo que hiciera esa división? Y déjeme decirle, hermanos, que ese velo surge en el jardín del Edén. Porque si usted mira Génesis capítulo 3 y verso 8, dicen que Adán y Eva se paseaban en el huerto, pero cuando escucharon que el Señor se paseaba en él, al atardecer, dice que tuvieron miedo y se escondieron. Ahí surge el velo, por el pecado del hombre. Un Dios 3 veces santo, 3 veces santo, no puede compartir su gloria con aquellos que viven alejados del Señor. Ahí está el velo.
Desde allí el pueblo de Dios, todos aquellos que decidían creer en Dios, podían acercarse a través de un sacrificio. Alguien tenía que pagar esa culpa. Alguien tenía que tapar ese pecado a través de un cordero que era sacrificado, y en el tabernáculo o en el gran templo de Dios hacían ese sacrificio. Pero llegado el gran día solemne, llamado el día de la expiación, o Yom Kippur, llamado en hebreo, el sumo sacerdote sí podía entrar al lugar santísimo, un día en el año, y presentar allí un sacrificio por el perdón de pecados de todo el pueblo. Allí él derramaba esa sangre sobre el altar, que era el arca del pacto. Y tenemos allí alguna imagen, ustedes conocen. Era un baúl fabricado con madera de acacia, recubierto con oro, que la tapa era de oro macizo, que era el propiciatorio. Amén. Con 2 querubines con sus alas extendidas mirando su contenido. Esa era la figura que Dios le mandó hacer allí en el tabernáculo, hermanos. Amén. La sangre era rociada en ese lugar, y si era aceptada, tenían 1 año de perdón. Ahora usted sabe que el sumo sacerdote tenía que prepararse para ese día solemne, y tenían que poner en los bordes de sus vestiduras campanillas de oro, porque si la persona no se preparaba para entrar a ese lugar, quedaba muerto ahí. Si las campanillas dejaban de sonar, tenían que sacarlo, hermanos. Entraba atado, tenían que sacarlo, muerto. Y así es la historia, hermano. Así es la historia. Miren cómo son las cosas. Pero cuántas cosas tenemos que aprender aquí hoy nosotros, hermanos. ¿Cuánto debemos de aprender? Hace poco se encontró una campanilla de esa de oro, hermano. Es una reliquia, ¿no? Y allí decían aquellos que lo encontraban, pensar que esto pudo haber estado en la presencia mismo de Dios, esta campanilla. Bueno, es una reliquia que se encontró. Hermanos, el altar estaba allí. Amén. El altar estaba en ese lugar. Pero había una separación. Había una separación. Algo nos separaba de la misma presencia de Dios. Amén. Pero, como dijimos, llega Mateo 27:51, para que usted lo vea allí en la palabra de Dios, que dice: y he aquí, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, Jesús rasgó el velo. Jesús rasgó el velo. Amén. Y Él nos dice aquí el texto de Hebreos que hemos leído, nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo hemos leído. Él nos dio libertad. Porque Jesús rompió el velo. Hermanos, yo quiero que tú te vayas de este lugar hoy con esto en mente. Jesús rompió el velo. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda: Jesús rompió el velo? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué hay detrás de esto, hermanos? Ese lugar precioso, ese lugar de intimidad con Dios, como lo tenía Adán y Eva al principio, que se paseaban por el huerto, se paseaban, charlaban, hablaban,
contaban sus anécdotas. Jesús lo restableció. Jesús nos volvió a dar esa libertad de ser un adorador. Hermanos, y por definición, un adorador es una persona que sabe estar delante de la presencia de Dios. Eso es un adorador. Hermanos, el velo rasgado significó un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Significó también un nuevo pacto o un acuerdo. Hay acuerdo entre Dios y el hombre. Hermanos, y usted, al igual que yo, sabe el día que usted aceptó en su corazón a Jesús, que usted lo hizo el Señor y Salvador de su vida, que algo fue cambiado en su corazón. Algo fue transformado. Cambiaron mis sentimientos, cambió mi percepción del mundo, ya veo las cosas distintas. Tienes esa sed y ese deseo de adorar a Dios, porque puedes entrar al lugar santísimo. Puedes entrar a ese lugar. Qué hermoso fue el día que nuestros pecados fueron perdonados. Y ya no más ese cordero que era rociado en esa arca, que tapaba el pecado, lo cubría por un tiempo. No, fueron removidos los pecados, hermanos. Ya no hay más pecado. Porque el Señor desde el cielo te mira a través de la sangre del Cordero de Dios. A través de su sangre. Y como hemos leído, tú has sido lavado. Has sido lavado. Tienes vestiduras blancas delante de Dios, como ese sumo sacerdote que anhelaba ese día para encontrarse con el Rey, con el Dios Todopoderoso, para adorarlo, alguien que sabe estar delante de la presencia de Dios. Extraordinario, hermano, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Solamente por haber creído, por la gracia de Dios, tu vida ha sido totalmente transformada. Tú has renacido en Cristo. Ya no importa lo solo que estás, ya no importa si has sido abandonado, si has sido traicionado, cuántas pérdidas hayas tenido en tu vida. Ahora sientes que la presencia del Todopoderoso está en tu interior. Y eso no se compara con nada. Tienes acceso. Puedes entrar. Y eso no se compara con nada. Todo lo demás en este mundo pasa a un segundo plano. Ya te sientes liviano. Has sido perdonado. Alcanzaste la meta. Eres victorioso. Vives en compañía. La compañía de Dios está contigo. Perteneces a la gran familia celestial, como esta que está hoy congregada aquí. Perteneces. Tienes nuevas metas, tienes un propósito de vida y la lista podría seguir de todo lo que el Señor nos dio cuando Él rasgó el velo. ¿Cuántos pueden decir gracias, Jesús? Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor.
Este pasaje de Hebreo nos habla directamente acerca de esta figura representada, de ese tabernáculo, el velo, pero no por nuestras obras, hermanos, no por nuestros méritos o palabrería, sino por el camino que Jesús nos abrió. Ahora nuestra parte, dice aquí, hermanos, acerquémonos con un corazón sincero delante de Dios. Acerquémonos, acércate a mi presencia, acércate. Amén. ¿Cómo se llama este mensaje? Cuidando la presencia de Dios, cuidando esa presencia de Dios que está en tu corazón. Hermanos, claro que debemos buscar más del Señor, hablarle a través de la oración, buscando su presencia, porque Jesús nos dejó la puerta abierta. Jesús te dejó la puerta abierta. Amén. Y miren 2 Corintios 4:7, qué precioso que está este pasaje que dice, pero tenemos este tesoro, detrás del velo estaba el tesoro, el arca del pacto de oro. Ahí estaba el tesoro. ¿Y qué tenía dentro el tesoro? Ese tesoro preciado, valiosísimo. Estaban las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo y se le había entregado a Moisés. Usted ya lo sabe. Estaba también la vara de Aarón, estaba allí, y había una porción con el maná celestial que aún se conservaba ahí dentro. Estaba allí. Ahí estaba el tesoro. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ese eres tú, mi hermano. Y ese soy yo. Un vaso de barro. Pero dentro tiene el tesoro. Ahí está el tesoro de Dios. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está la palabra de Dios. Amén. Cada creyente, cada cristiano es una pequeña tienda, como ese tabernáculo, que por fuera somos iguales a cualquier otra persona de este mundo. No hay diferencia entre un creyente y una persona, entre una persona que aceptó a Cristo en su corazón, que tiene ese tesoro, y una persona que no lo aceptó aún. No hay ninguna diferencia. Usted los mira, son iguales. Porque el tesoro está adentro. Adentro está el tesoro. Por eso le decimos a nuestros jóvenes, solteros, chicas, miren bien. ¿Qué van a mirar? ¿Por fuera? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Dónde tenemos que mirar? Miremos por dentro. Miremos el tesoro que está dentro del creyente. Eso es lo que vale. No se deje engañar. Chicas, chicos, solteros, no se dejen engañar. Miren la palabra de Dios. Lo de afuera es de barro. El tesoro está dentro. Ese pretendiente, ese candidato, ¿aceptó a Cristo en su corazón? ¿Sí o no? No compre espejitos de colores, mi hermano. Sepa elegir. Sepa elegir. El tesoro está dentro. La presencia de Dios está aquí. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, tesoros. Nuestro tesoro, aquí en la iglesia, ¿es este templo nuestro tesoro acaso? No, Señor, no es este templo nuestro tesoro.
De hecho, mire, falta terminar. Nuestro tesoro aquí en la iglesia son las familias que se congregan aquí, mi hermano. Es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que nos congregamos aquí, que hemos aceptado a Cristo. Ese es nuestro capital. Eso es lo que vale. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, el tesoro. ¿Qué había allá adentro? De esa arca del pacto. Dijimos, estaban allí las tablas de la ley que representan la palabra de Dios. ¿Qué hay dentro? ¿Cuál es el tesoro del creyente? ¿Dijimos la parte exterior? No, es la parte interior. Pero en la parte interior, ¿cuál es el tesoro de cada creyente? Es la palabra de Dios. ¿Tienes la palabra de Dios? Los dos querubines, teníamos allí una imagen, con sus alas estaban extendidas, mirando las tablas de la ley constantemente. La palabra de Dios. Aquí están los querubines representados. Y aquí están, amén, las tablas. Aquí, el maná y la vara de Aarón. Allí está. La palabra de Dios es tu tesoro, mi hermano. Tu tesoro. La palabra de Dios. Las promesas de Dios son tu mayor inversión. Hermanos, también estaba allí la vara de Aarón, que significa la autoridad que Dios te dio. La autoridad que Dios te dio en el nombre poderoso de Jesús. La vara de Aarón, allí estaba. El segundo tesoro que estaba allí. Cada vez que tú puedes enfrentar luchas, pruebas, dificultades y parece que no puedes salir adelante, Dios ya te equipó. Él ya te capacitó. Él te dio autoridad en el nombre de Jesús. Él te dio autoridad. Tú puedes vencer las tinieblas. Tú puedes vencer al mismo diablo, porque hay un tesoro en tu interior. Y todos sus demonios y todo el infierno que quiera levantarse en contra de tu vida, Dios te dio autoridad. Y ahí está la diferencia. Y también había allí adentro una porción del maná divino que descendía todas las mañanas para proveer milagrosamente al pueblo de Dios. Tú tienes otro tesoro más, que es la providencia de Dios. Tú puedes esperar en la providencia de Dios. Puedes esperar que Dios te va a suplir, que Dios va a proveer todo lo necesario para ti. No tengas temor, te dijo el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Y acaso eso no hace la diferencia? ¿No cambia tu perspectiva? Ya no tienes que andar más temeroso, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé qué hacer con esta circunstancia, esta prueba. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido. No, Señor. Dios puso un tesoro en tu corazón. Tú tienes autoridad. En el nombre de Jesús me voy a levantar, voy a luchar, voy a avanzar, le voy a creer a Dios. Tengo su palabra, tengo sus promesas, tengo la provisión divina, tengo ángeles. Él enviará a sus ángeles para que te protejan, para que te cubran. Allí estaban los ángeles cuidando el tesoro, donde la sangre del Cordero fue derramada. Y esa es la sangre de Cristo que fue derramada sobre tu vida. Wow.
Qué preciosa que es la palabra de Dios. Allí está representada la gracia de Dios. La gracia de Dios. La presencia de Dios estaba en ese tesoro, en esa arca. La presencia de Dios estaba allí. Y la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Allí está el Señor, dentro tuyo. Amén. Hermanos, hace poco hablaba con alguien que me decía, yo quiero tener lo que ustedes tienen, pero no sé cómo lograrlo. Yo quiero sentir eso que ustedes, que yo veo que tienen cada vez que se congregan. Un creyente siempre anda con una sonrisa y parece que tiene problemas al igual que yo, pero no sé, los enfrentan de otra manera. No sé qué les pasa a ustedes los creyentes, me decía alguien. ¿Y sí? Claro. La diferencia está dentro. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. La presencia de Dios es el perfume de su amor derramado sobre tu vida. La presencia de Dios. Amén. Es en ese altar donde Dios ministra tu vida, donde Dios te habla. Amén. Jesús murió para que tú entres y no te quedes afuera. Él rasgó el velo. Él quebró ese lugar. Dice que quisieron, dice la historia, que quisieron inmediatamente taparlo. Dice que no podían porque fue tal la destrucción que se cayó todo, hermanos. Qué extraordinario, hermanos. Jesús hizo su parte y ahora nos toca a nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes gozarte de su compañía, de su presencia. Amén. Puedes sentir el fuego de Dios en tu corazón. Y ese es el anhelo de nuestra alma. Amén. Entrar al lugar que Jesús nos habilitó por su sangre preciosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a perder? El lugar del tesoro. Qué precioso, ¿no? Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos. Qué linda que es la figura del tabernáculo. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Acerquémonos sinceramente al Señor, sinceramente. Y miren qué lindo que está la nueva traducción viviente de este pasaje, hermanos. Dice el verso 19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Amén. Y al finalizar este texto, el verso 25 dice, hermanos, no dejando de congregarnos. Miren cómo cierra aquí el autor a los Hebreos esta reflexión, este pasaje tan lindo que hemos meditado en esta mañana. No dejando de congregarnos. Amén. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. En esta mañana, querido hermano, yo no sé si aquí todos hemos aceptado al Señor. Y ya lo he dicho otras veces, si no lo has aceptado, tienes que hacerlo de manera urgente. Urgente. Si no te vas a perder de tantas cosas te vas a perder. Pero eso tú lo sabes. El Señor mira tu corazón.
Amén. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana. Vamos a cantar una canción y vamos a adorar al Señor. Amén. Como usted sabe hacerlo. Amén. Usted puede adorar al Señor. Usted tiene libre acceso al trono de la gracia en esta mañana. La palabra de Dios así lo dice. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie en el nombre del Señor. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a adorar. Cierre sus ojos en esta mañana. Cierra sus ojos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido con quienes lo necesiten. Juntos seguiremos creciendo en la fe. Dios te bendiga.